Muy buenos días. La señal de la televisión cubana lista una vez más para llevar a ustedes la habitual conferencia de prensa que ofrece en esta mañana el doctor Francisco Durán, director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, para actualizarnos acerca de la COVID-19 en nuestro país. Adelante la señal. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a los televidentes, ¿no? Vamos a dar la actualización que todos los días se informa en relación con la situación nacional, la internacional y demás. La internacional sigue sin menguar la afectación, aunque se mantienen los 182 países que reportan casos de COVID, pero el número de casos afectados se incrementa en 89.347 casos confirmados más que el día de ayer. O sea, son cifras milenarias que realmente denotan que no hay un control de esta pandemia. De esta forma se acumulan ya 1.653.204 casos confirmados. Peor aún es el número de fallecidos, que suman ya la cifra de 102.088, de 10.288 fallecidos, 7.044 más que el día anterior. Rectifico, 102.088 fallecidos, 7.044 más que el día anterior. Por lo tanto, estamos hablando de 7.044 fallecidos en un solo día. Esto da una letalidad de un 6,1%, similar a la del día de ayer. Se mantiene 179 países con transmisión de la enfermedad, el 99,4% de los países. La región de las Américas reporta un total de 598.474 casos confirmados, el 35,6% del total de casos reportados en el mundo, con 21.715 fallecidos y una letalidad de 3,7%. En Cuba se recibieron en el día de ayer 39 viajeros, de ellos 26 tripulantes cubanos, 13 extranjeros, tripulantes también que residen, que se encuentran en nuestro país, y hubo 3 vuelos procedentes de Argentina, Venezuela e Italia. Salieron 260 personas, de ellas 22 extranjeros, cubanos residentes 237, que fueron grupos de colaboradores que partieron a cumplir misiones en diferentes países. Un emigrado y salieron 2 vuelos destino México y Qatar. Fueron los vuelos que salieron el día de ayer con este número de pasajeros como tal. En Cuba se mantienen prácticamente la misma cifra de extranjeros y emigrados, 12.485, 5.421 extranjeros y emigrados 7.064. Hospedados en casa de arrendamiento tenemos 969 extranjeros, el grueso en Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa de la provincia de La Habana. Ingresados en hospitales 2.302 pacientes, 202 están en vigilancia, 1.538 sospechosos y 557 confirmados. Y en vigilancia en la atención primaria hay 8.348 personas que se mantienen en vigilancia por haber tenido un riesgo de adquirir la enfermedad. Se estudiaron en el día de ayer la cifra más alta que hemos tenido de pruebas realizadas para el diagnóstico de COVID, un objetivo
que tenemos de seguirla incrementando, prácticamente 1.895 casos. En el IPK 926 y en los laboratorios de biología molecular de Santiago de Cuba 281, el de Villa Clara 280, La Habana 241, el laboratorio de la Defensa Civil 167 y producto de estos 1.895 determinaciones que se hicieron ayer, 49 muestras resultaron positivas. De esta forma ya el país acumula 15.057 muestras realizadas y 669 personas que han sido confirmadas con la enfermedad en nuestro país, el 4,4% de las muestras procesadas. Los 49 casos que fueron confirmados en el día de ayer, todos son cubanos, de ellos uno se infectó en el extranjero, 35 fueron contactos de casos que ya habían sido confirmados, contactos de viajeros procedentes del exterior, uno, y en el caso de 12 casos, en el caso de los 12 personas que fueron confirmadas en el día de ayer, de 12 personas, se investiga la fuente de infección. De los 49 casos diagnosticados, 23 fueron femeninos, el 46,9%, el 44,8%, o sea, 22 de los casos positivos fueron asintomáticos. No pierdo la oportunidad para reforzar este dato de acuerdo al número de personas que podemos estar ambulatoriamente con la enfermedad, transmitiendo el virus y aún sin tener síntomas de la misma. Los grupos de edad más afectados son el de 40 a 59 años y el de 60 y más, con 15 confirmados de cada uno de estos grupos, para un 30,6%. Le sigue el grupo de 20 a 40 con 11 casos y los menores de 20 años con 8 casos. Las provincias más representativas son La Habana, Villa Clara y Matanzas. Ahora, yo voy a decir, primero quiero recordar que, y siempre lo digo al comenzar, que estos datos que estamos dando aquí son datos que corresponden al corte estadístico de la información de las 12 de la noche del día de ayer. Por lo tanto, lo que ha transcurrido en la madrugada y tal vez en las últimas horas del día de ayer, pues no siempre aparece en esta información. Ayer hubo un justo reclamo, no digo que no, por un caso de Guantánamo que se diagnosticó en la tarde-noche de ayer. Había un tanto de duda, se volvió a repetir la muestra y por lo tanto en el día de ayer nosotros no dimos este caso como tal. Este aparece en el día de hoy porque además es el corte que realizamos ahí. De esta forma, en estos casos que se confirmaron el día de hoy, estos 49 casos, 20 pertenecen a La Habana, 3 a Habana del Este, 3 al municipio Playa, 1 a Habana Vieja, 5 a Centro Habana, 1 a La Lisa, 2 al Cotorro, Marianao 2, Playa 1, Boyeros 1, San Miguel 1 y 10 de octubre 1. En Matanzas son 5 casos confirmados, 3 de Cárdenas y 2 de Matanzas. En Villa Clara son 12, 3 de Santo Domingo, 2 de Caibarien, 5 de Santa Clara y 2 de Camajuaní. En Santi Espíritu es 1 de Tahuasco. En Las Tunas son 3 del municipio Las Tunas. En Holguín son 4, 2 del municipio Holguín y 2 de Báguanos. En Santiago de Cuba son 2, 1 de Santiago y 1 de Contramaestre. En Guantánamo el caso de Baracoa, que reitero, justamente porque ya por la mañana en Baracoa del día de ayer se conocía de este caso. Y en la Isla de la Juventud se confirmó un caso más ahí. Ahora, de los 669 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 543 presentan una evolución clínica estable y ya en el día de hoy se reportan un total de 18 fallecidos,
ya que al final vamos a informar de 2 casos que fallecieron lamentablemente en el día de ayer. Hay 2 evacuados, se acumulan un total de 92 altas, 15 en el día, o sea, como ven que día tras día se da un número elevado de altas, porque ya van cumpliendo el periodo de 14 días sin complicaciones y con resultados negativos del PCR en tiempo real. Y se reportan como críticos 8 y graves 6, que nosotros veníamos haciendo un resumen, pero también hubo un pedido de la población de que se dieran algunos detalles en relación con eso, y por eso vamos a dar lo que debe ser. Primero, entre los críticos está la cubana de 68 años de edad, que se encuentra en el IPK, que ya se ha informado aquí otras veces, que tiene 11 días de evolución, que tiene como elemento desfavorable una hipertensión arterial y que de la cual padecía y que se encuentra crítica desde hace varios días. Un paciente de 66 años, también de La Habana, con hipertensión arterial, diabetes mellitus e insuficiencia córtico suprarrenal, de aquí de La Habana, como dije, que se encuentra en el Hospital Salvador Allende y que lleva también varios días reportado de crítico. Un paciente cubano de 81 años, de aquí de La Habana, que padece de una inmunodeficiencia, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de una diabetes mellitus y de una insuficiencia renal crónica, que se reporta como crítico estable. Un paciente de 55 años del municipio Playa, en La Habana, que está en el Hospital Naval, Hospital Dr. Luis Díaz Soto, y que se mantiene con un distrés respiratorio y reportado de crítico. Paciente de 62 años de la provincia de Matanzas, con antecedentes de hipertensión arterial, que se encuentra en el Hospital Militar de esta ciudad, que ya lleva 6 días en terapia intensiva y que este paciente está reportado hasta ayer a las 12 de la noche como un crítico inestable, o sea, con mucho riesgo para su vida. Un paciente de 83 años, cubano, residente en España, que lleva varios días en el IPK y que también, por las manifestaciones que tiene, está reportado de crítico inestable. Un ciudadano cubano de 72 años, de aquí de La Habana, en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, ingresado, con antecedentes de diabetes mellitus, operado de una neoplasia, que está crítico. Una paciente de 67 años, de aquí de La Habana, también, que está en el Hospital Salvador Allende, con un grupo de dificultades respiratorias y demás, que hace que se reporte como una paciente con un cuadro crítico inestable. Y un paciente de 89 años de Santa Clara, que tiene antecedentes de una cardiopatía isquémica, de un hipotiroidismo, de una insuficiencia renal crónica, y también se reporta como crítico. Fíjense que nos detenemos siempre en los antecedentes de muchas personas que son enfermedades crónicas no transmisibles, que indiscutiblemente a la hora de enfrentarse al virus SARS-CoV-2, y pues indiscutiblemente las defensas son menores y conllevan a que en un momento determinado sean graves, en otros momentos críticos de la enfermedad. Ya como grave está la paciente cubana de 64 años de edad, de aquí de La Habana, que está en el Hospital Naval, con antecedentes de hipertensión arterial. Está el paciente de 69 años, de aquí de La Habana también, con antecedentes de hipertensión arterial, que ha tenido una discreta mejoría, pero sigue reportado de grave. Está una paciente cubana de 53 años, de aquí de La Habana, también con antecedentes de hipertensión arterial, y que se encuentra en el Hospital Salvador Allende, reportada de grave. Está la enfermera, colaboradora de Venezuela, de 53 años, que recordamos que en un momento determinado estuvo crítica. Ella tiene antecedentes de una diabetes mellitus, pero se encuentra grave, ingresada en el Hospital Militar de Villa Clara.
está la paciente de 58 años de edad, de Ciego Dávila, municipio de Venezuela, que está ingresada en el hospital de Camagüey, que tiene una cardiopatía isquémica e hipertensión arterial como antecedente y que se reporta de grave. Está el paciente cubano de 81 años de edad, que ya lo mencionamos en el día de ayer, que se encuentra ingresado en la Isla de la Juventud con un antecedente de cardiopatía isquémica y que se mantiene reportado de grave como tal. Un paciente de 68 años cubano que se encuentra ingresado en el IPK pasó del estado de grave a un estado de cuidado, o sea, se va recuperando. Como dije inicialmente, tenemos que reportar hoy de forma lamentable el fallecimiento de 2 personas en el día de ayer. Uno es un ciudadano cubano de 89 años, residente aquí en La Habana, en Habana del Este, con antecedentes de hipertensión arterial y úlcera péptica, que tuvo un cuadro un tanto tórpido, presentó diarreas más que manifestaciones respiratorias, que por eso insistimos con la población, porque siempre identificamos esta enfermedad con las manifestaciones respiratorias. Pero desde un inicio, ya los casos de China se reportaba que también tenían entre las manifestaciones, en ocasiones, diarreas como tal. Estuvo ingresado en el Hospital Calixto García, ahí presentó un grupo de complicaciones y cayó en un cuadro de insuficiencia renal y cardiovascular, por lo que fallece este paciente. Hay que decir que este paciente nunca desarrolló síntomas respiratorios, de todas formas, teniendo el elemento de la diarrea que se ve también en este cuadro, se le tomó muestra para COVID-19 y se confirmó en el día de ayer. Y el otro paciente que lamentablemente falleció es un cubano de 80 años de edad, de aquí de La Habana, que era un paciente oncológico que tenía una patología, una tumoración maligna, tenía metástasis, estaba ingresado en el hospital oncológico por su patología de base, presentó manifestaciones respiratorias y, como está establecido en el protocolo que existe en nuestro país, toda persona con un cuadro respiratorio que requiera de ingreso, pues se le hace inmediatamente la prueba, el PCR en tiempo real para el diagnóstico del COVID. Y este caso falleció y se confirmó que tenía, además de su patología de base, el virus del SARS-CoV-2. Este paciente también falleció lamentablemente como tal. Esta es la información que nosotros tenemos. Reitero, se siguen tomando medidas restrictivas en varias provincias, y eso lo informaremos mañana. En varias provincias se están tomando medidas de cuarentena un poco más estrechas, como se hizo aquí en La Habana con el Carmelo, o sea, el Consejo Popular Carmelo, se ha hecho en Ciego de Ávila, pero ya varias provincias que han tenido transmisión local limitada, pues están adoptando medidas de cuarentena con restricciones cada vez mayores en esos lugares. Y donde todavía no hemos tenido que aplicar estas medidas, pues indiscutiblemente están las medidas que en nuestro país limitan el movimiento de personas y que debemos cumplimentar todos los cubanos para lograr contener esta enfermedad que realmente es implacable. Bien, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta, o las 3 primeras preguntas, vienen de la agencia de noticias Kyodo News de Japón y dicen lo siguiente: el número de personas que están en centros de aislamiento procedentes del exterior, ¿cómo se informan en los partes diarios? ¿En qué categorías se incluyen? La segunda pregunta: ¿cuántos aún permanecen en estos centros y a cuántos se ha elevado la restricción después de los 15 días transcurridos, teniendo en cuenta que no son enfermos de alta? Y una tercera pregunta, también de Kyodo News: ¿ellos se incluyen en la cifra del parte diario como ingresados por vigilancia clínico-epidemiológica?
Bueno, nosotros todos los días informamos, o sea, clasificamos el número de personas que están ingresadas por sospecha o por confirmación de esta enfermedad entre los que están en vigilancia, que en el día de hoy eran 207, los que son sospechosos. Ya sospechoso es una categoría superior, yo tengo un elemento epidemiológico desfavorable de todo lo que se conoce que se pueden tener, y además de eso tengo síntomas de la enfermedad. Los que están confirmados, que son con pruebas positivas, y los que están en la atención primaria de salud. Por lo tanto, la pregunta que hace la prensa de Japón, nosotros tenemos en estos momentos 207 casos que están en vigilancia. En vigilancia en diferentes centros de aislamiento, donde hay todavía algunas de las personas que vinieron del exterior, una cifra de personas que vinieron del exterior y que todavía no han cumplido los 14 días de evolución. Acuérdense que nosotros a partir del 24 de marzo, además de restringir los vuelos, pero siguieron llegando algunos extranjeros y todos esos van desde el aeropuerto hasta un centro de aislamiento. No tienen síntomas de la enfermedad si no fueran a un hospital ingresado, y en ese centro se mantiene su vigilancia por 14 días. Se le hace el PCR en tiempo real, o sea, la prueba diagnóstica, y si cumple los 14 días, no tiene síntomas, el PCR es negativo, pues se va de aislamiento. Pero todo eso cae dentro de la categoría de pacientes en vigilancia. Se plantea que a cuánto se ha levantado la restricción, teniendo en cuenta a todo el que va arribando a estas condiciones, pues se le da el alta. Eso es una cifra que todos los días es diferente, depende de todo lo que yo he dicho aquí. Y se incluye en la cifra del parte diario como ingresado para vigilancia clínico-epidemiológica. Ahí se incluyen estos casos como tal. No todos los casos que están en centros de vigilancia y que están en vigilancia son personas que han venido del exterior con este protocolo que yo me referí. Hay personas que han tenido alguna relación de riesgo menor y se someten a vigilancia en este lugar. La segunda pregunta nos la envía la televisora multinacional Telesur y dice lo siguiente. El periodista santiaguero Cusco Terradel informaba el viernes en sus redes la aparición de nuevos casos en el oriente de la isla que no fueron reportados en el parte de este sábado. Pregunta 1. ¿Por qué hay diferencias en los casos que se informan en el parte nacional y los que informan los medios en cada territorio del país? ¿Cuál es la metodología en cuanto a los horarios de los partes desde que se conoce que el caso es positivo? ¿Qué tiempo se tiene en cuenta para ser incluido en el parte oficial? Bueno, creo que yo lo expliqué y que por eso es que hay veces no hay coincidencia. No hay coincidencia con este caso de Guantánamo. Creo que fue el que ayer no se reportó en el día de hoy, porque era como correspondía, de acuerdo a la información. Y ya más delicado todavía, en una oportunidad anterior, yo recuerdo que yo estaba dando un parte aquí y más o menos una hora antes había fallecido una paciente, una señora de una edad avanzada, y yo no lo informé ahí, porque es que todavía, primero, no se conoce, pero además es que esto se corta a las 12 de la noche porque es un parte que tiene que tener. Por eso yo les pido la mayor comprensión, porque las provincias manejan un grupo de información con una inmediatez que a veces todavía no ha llegado aquí a nuestros centros de información o no se recoge en ese parte. Siempre lo que sí podemos decirle a nuestra población, y creo que no solo las conferencias de prensa en las cuales también ha participado oportunamente nuestro ministro de Salud, sino por todas las informaciones que se dan diariamente por las máximas autoridades, incluso por nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, con toda la información que se da. Realmente se hace todo con una transparencia. Aquí no se trata de ocultar nada, todo lo contrario. Mientras más informemos a nuestra población, más nuestra población
yo sé que lo agradece, hay muestras de gratitud, pero nuestra población, o sea, un objetivo de nosotros, y cuando digo nosotros no es solo el Ministerio de Salud, es el Estado, el gobierno cubano, es tener muy informada a la población, para que además sepa cómo protegerse, sepa cómo hacer las cuestiones. Por lo tanto, siempre se brindará con una transparencia diáfana la información de lo que está aconteciendo en nuestro país. Doctor, una última pregunta del medio italiano acreditado en La Habana, Sí por Cuba. Ayer apareció en Suiza la noticia de que el coronavirus ataca no solo a los pulmones, sino también el cerebro. ¿Es esto una fake news o verdadero? Bueno, esto yo lo vi ayer también. Es una información que salió, pero como dice aquí, todavía pudiera ser un fake news o una noticia verdadera. Está en investigación. Estos pacientes no muchas veces se les hace necropsia para poder estudiar todas las vísceras. No es que esté prohibido, es que muchas veces se decide no hacerlo, incluso los familiares lo deciden, y en algunos casos lo creman como tal. Entonces, esta es una enfermedad que yo dije que se empezó a conocer a principios de este año, y muchas cosas se están escribiendo. Que pueda tener una afectación o no al cerebro es posible, pero de todas formas no lo tenemos argumentado científicamente como para dar nosotros una información acá. Oye, discúlpame, que ¿ya tú acabaste? Sí, doctor, fue la última pregunta. Esta es una nueva modalidad, ¿no? Porque aquí me pasa, doctor, ¿dónde se supone que se enfermó el paciente de 80 años de oncología que murió en el hospital, en su casa? Saludos, y como me dice todo el mundo, cuídese mucho. Esto se investiga. Acuérdense que yo estoy dando ya hace unos días personas confirmadas que se investiga, se está buscando, porque ya no todo es tan sencillo como no tuvo contacto con un extranjero que llegó o tuvo contacto con un caso confirmado. Es lo que ha hecho que el país vaya pasando de una etapa a otra, porque ya hay casos en los cuales tú no puedes relacionarlo estrechamente. Esta persona que, reitero, padecía de esta enfermedad oncológica ya hacía un tiempo, ¿dónde lo adquirió? Ahora viene, ya desde el momento que se tuvo el diagnóstico, se hace la investigación. Y para eso se estudian sus contactos, los lugares donde él estuvo, se le hace prueba a las personas y en ocasiones podemos identificar una relación determinada de riesgo epidemiológico, y en relaciones no se puede identificar. Casi siempre se logra establecer con lo que se llama una araña epidemiológica, que se vinculan con algún caso que ha estado confirmado o que ha tenido algún riesgo epidemiológico. Pero reitero, no siempre esto es posible. Por eso, en este caso específico del paciente que falleció, lamentablemente, el paciente oncológico que falleció, pues se investiga el origen de esto. Y la investigación del origen es para poder atacar, o sea, para poder intervenir dónde fue que lo pudo adquirir o cuántas personas pueden estar contagiadas. Que inmediatamente se ingresan, se estudian y demás. Es lo que pudiera decir a esto que me enviaron por teléfono acá. Bueno, no sé si queda algo. Doctor, si no hay ninguna otra precisión, entonces terminamos. Muchas gracias por la actualización, por las respuestas. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a ustedes y a los televidentes. Volvemos al estudio y ahora les actualizamos a grandes rasgos lo que explicaba el doctor Durán en la conferencia de prensa del día de hoy, del día 12 de abril, domingo 12 de abril. Hasta el momento en el mundo hay 182 países que confirman esta enfermedad. Hay 89.000 casos más que en el día de ayer. Me estoy refiriendo a todo el mundo. Fallecidos en el mundo, 102.088 personas por la enfermedad. Y en un solo día en el mundo fallecieron 7.044 personas. Repito, en un solo día, 7.044 personas. En Cuba, en nuestro país, se mantienen bajo vigilancia del médico de familia, es decir, la atención primaria de salud, un total de 8.348 personas. En el día de ayer, en el país se aplicaron 1.895 pruebas de diagnóstico a 1.895 personas, por supuesto, y de estas resultaron positivas
49 personas. Por lo tanto, hoy hay enfermos en nuestro país, un total de 669 personas. En estado crítico se mantienen en el país 8 personas, en estado grave se mantienen 6. Hay que lamentar, porque siempre lamentamos el fallecimiento de personas en nuestro país. Son 2 fallecidos y la buena noticia es que hay 92 personas que ya tienen el alta clínica hasta el día de ayer, sábado, a las 12 de la noche, que es el parte que se ofrece siempre al otro día en esta conferencia de prensa. Usted tendrá más informaciones a la 1 en nuestro noticiero de domingo.